preocupan en el sentido de que hay mucha gente que las cree, ¿no? Lamentablemente. Claro, claro, exactamente. Hay que apelar a la racionalidad, al cuidado Ujú. y tratar de confiar un poco más en lo que podemos juntos hacer. Pero bueno, la racionalidad siempre fue cuestionada Ujú. y justamente en alusión un poco a la fecha patria de ayer pasado, que es un 25 de mayo, de lo que se llamó la famosa Revolución de Mayo, Ujú. donde se empezó a gestar la independencia de la Argentina, caben un par de acotaciones que eran muy interesantes de aquella época, que Ujú. tenía que ver con dos de los vocales de la primera junta, que eran justamente Manuel Belgrano y Mariano Moreno. Así es. A este caso, ellos elaboraron el primer plan económico para la Argentina Ujú. y contrariamente a lo que muchos por ahí se sostienen, se dicen en las escuelas y demás, Ujú. Manuel Belgrano no era un liberal. Manuel Belgrano, una de las cosas que proponía, y escucha el dato que te voy a contar, A ver. que Manuel Belgrano fue uno de los tipos que edificó el comercio superavitario Mm. en la ciencia económica. En la Ujú. ciencia económica. Los, las ideas de Manuel Belgrano plasmadas en papel Mm. refutaron ideas que después los clásicos del pensamiento económico dijeron muchos años después. O sea, Manuel Belgrano estaba casi 40 o 50 años adelantado a su época. Ujú. Era un tipo que no tenía lugar en esa sociedad porteña porque la formación que tenía y la capacidad de comprender lo que era necesario para que una economía funcione en Latinoamérica estaba muy por encima de lo que cualquier pensador del mundo pudiera imaginar. Si te hablo 80 años antes que Marx, 80 años antes que Keynes, Ujú. donde tenían conceptos claros. Bueno, para esto lo que Belgrano, una de las cosas que decía era que junto con Mariano Moreno, Ujú. era cortar con las importaciones de Inglaterra y empezar a vender los productos manufacturados, o sea, no productos Claro. primarios. Mm. La famosa frase de dejar de venderle cuero a Inglaterra para comprarle zapatos, pues mejor vendámosle los zapatos nosotros. Ujú. Entonces, a partir de ahí, edifican un sistema económico en donde la Argentina iba a ser superavitaria en exportaciones Claro. y iba a generar un mercado interno muy fuerte. Ujú. Moreno va más allá, dice, para hacerlo necesitamos un presupuesto de 300 millones, que los iban a sacar de las famosas minas del Alto Perú de Potosí. Ujú. Entonces, a partir de ahí iban a edificar una gran carrera armamentista, las industrias y los ingenios. Ujú. Entonces, iban a lograr una especie de soberanía económica muy fuerte, sin necesidad de tener que recurrir a, a potencias extranjeras para las inversiones. No, ellos planteaban que la inversión tendría que ser autóctona local, para eso tenías que tener una moneda fuerte, para eso tenías Ujú. que comerciar con superávit y para eso tenías que tener un banco y un crédito. Ujú. Bueno, estas fueron una de las tantas ideas que, que habían conformado Belgrano y Moreno, junto con incluso una idea de la tasa de interés del dinero, que es complejo ya para explicar, Ujú. pero que estaba muy adelantado a lo que proponía Adam Smith, estaba muy adelantado a lo que proponía David Ricardo. Era realmente notable que conceptos, por ejemplo, de Keynes y demás, estén en Belgrano. Ujú. Y no, esta gente no era, a ver, no era comunista porque el comunismo no existía en esa época. Sí, claro, sí, sí. Eh, claro, entonces el primer plan se planteaba justamente ese tipo de nación que, bueno, lamentablemente, bueno, lo poco que ha durado estas ideas dentro del seno porteño, porque la famosa oligarquía, que bueno, por ahí el que no lo vio, yo subí hoy el listado de los millonarios que no quieren pagar el impuesto solidario. Ujú. Bueno, entre esos apellidos está la gente que combatió, los antecesores son la gente que combatió estas ideas de Manuel Belgrano,
con este argumento de que no nos vamos a someter a aventuras industriales como sucede en Estados Unidos. Nosotros vamos a proponer el libre comercio, seguiremos vendiendo granos e importando de Inglaterra, y así la política de esa época desplazó a los pensadores como Belgrano, mató a Moreno, que es el primer desaparecido de la historia argentina, más o menos documentada, digamos, y generó el famoso modelo agroexportador, que es el que tantos problemas nos está trayendo hoy, por ejemplo, con el precio de los alimentos básicos. Que exportás lo que consumís, tenés inflación alta. Bueno, ese tipo de maniobras no solo cercenó las ideas de Belgrano y lo dejó amparado en que solamente era el creador de la bandera, no, tuvo millones de ideas que eran terriblemente adelantadas a su época y que hubieran puesto a Argentina muy por delante de Estados Unidos en la carrera del desarrollo. Bueno, lamentablemente la generación del 80, así como silenció a la madre de la patria, que es Mercedes del Valle, si no me equivoco, que era la mujer que apareció en el Ejército del Norte, que no aparece en la historia porque era negra, y le habían cercenado de toda la historia, de igual modo que al sargento Cabral no aparece foto de sargento Cabral en el libro de historia porque era negro. Bueno, la generación del 80 que vino después con Sarmiento, Roca, que fueron las que se sirvieron del modelo agroexportador, te vendieron esa historia tan sesgada y parcial diciendo que San Martín era un militar obediente, Belgrano quedó la bandera, y de un montón de cosas, y que solamente decir que Mariano Moreno era un gran periodista es muy poco. Bueno, entonces esa generación del 80 cercenó históricamente los argumentos de aquella revolución, que eran muy ricos, incluso hoy actuales, porque voy a hablar de exportar y ganar en la balanza comercial es algo que casi ningún político lo está haciendo. Hay un montón de ideas que deberían ser reflotadas y que tienen que ver con la visión primigenia de lo que era el territorio argentino en esa época y de todo lo que se podía hacer con los enclaves económicos. Bueno, ese es un poco el primer plan económico de Argentina. Era un plan tremendamente posible, que además de vanguardia, de que se lo ponía a la Argentina al frente de toda América. Claro. Lamentablemente, bueno, los intereses de este sector que ya existía, que era la oligarquía porteña, los grandes hacendados, los Anchorena, los Martínez de Hoz, que están ahí, los descendientes que no quieren pagarle el impuesto, terminaron convirtiendo a la Argentina en el granero del mundo y no en el país industrial de América, que eso es lo que terminaron llevando después a Estados Unidos, un modelo parecido. Claro. Porque profesor, ser el granero del mundo no es, fue un negocio malo para Argentina, la verdad. ¿Sabe cuál es el problema? Y quiero que uno lo asuma bien. Hablar de las ventajas del modelo agroexportador y del liberalismo de esa época, que hoy está tan en auge, de hablar de las libertades como la única forma. No. No había Instituto Nacional de Censo. El INDEC no existía. Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Las estadísticas las hacía la CEPAL, que tenía otro nombre. Y eso era haber un contrato del gobierno, no era un instituto. Entonces, ¿qué pasaba? Se dibuja y era claro que en ese modelo agroexportador le sobraban 2/3 de la población, que quedaban completamente en la marginalidad. Sí, claro. Cabe acordar que en ese modelo es el modelo en donde era tan injusto todo, no solo la repartición de la riqueza, que empieza a surgir los primeros movimientos populares, como nació el radicalismo, en consecuencia a los fraudes electorales que venían, nace el radicalismo, con Hipólito Yrigoyen y con Leandro Alem, que vamos a decir la verdad, se batió
a tiros con la oligarquía de esa época, esos radicales. Nada que ver hoy con los radicales conservadores que tenemos hoy, que dan, la verdad, que triste pena, y no tienen el peso para poder llevar semejante carga histórica. Es cierto. Y después, bueno, eso es la expresión antítesis de ese liberalismo injusto del modelo de los portadores, son los partidos populares, que empieza a salir el radicalismo, combatido también por la oligarquía, después llega el peronismo como la expresión de la justicia social, porque seguía siendo un modelo injusto. Bueno, a partir de ahí, la historia argentina te va mostrando cómo esa lucha de clases va generando expresiones políticas, y yo creo que la base de toda expresión política es justamente la realidad social que le da fundamento. Claro. Entonces, no es lo mismo el peronismo del 45 que el peronismo del 2003, y no quiere decir que uno sea mejor que el otro, quiere decir que uno se adapta al contexto. Porque hoy salir a hablar de un montón de cosas que enarbolaba el peronismo del 45 pueden resultar incluso inaplicables. ¿Por qué? Porque el mundo cambió. Estamos en otra época, en otro momento, digamos. Claro, exactamente. Las estructuras sociales son distintas. Exactamente. Hoy plantearte un montón de cosas desconectadas de lo que sucede en el resto del mundo es muy difícil. Más allá que el peronismo tenía un aliciente muy moderno y se adelantaba mucho a los tiempos, porque muchos de los conceptos peronistas que tenían en el 45 siguen siendo muy vigentes hoy en día. Pero no es lo mismo la estructura social que sustentaba ese peronismo que la que vemos hoy día. Hoy día la evolución de los tiempos ha generado que el peronismo se adapte, y en buena virtud se adapta, porque si no le estaría sucediendo lo mismo que le pasa a los partidos comunistas, que quedan atrapados en un sesgo histórico, o lo que le pasa, por ejemplo, al radicalismo, que terminó siendo un partido que envejeció muy mal. Bueno, a partir de ahí, esa es una de las grandes virtudes, más allá que existen estas implicancias. Yo no sé si le llama por ahí a usted la atención o no, la transformación, ¿no? Porque pensar que de hablar de aquel partido de raigambre popular, digamos, hablo del radicalismo, ¿no? De Alfonsín en el 83, también con fuertes lazos con el pueblo, con la gente, ¿no? A este radicalismo que en realidad parece ser, representa casi exclusivamente los intereses de los poderosos de la economía, los intereses más bien económicos, como olvidándose los intereses del pueblo en realidad, ¿no? Claro, exactamente. Yo creo que la visión alfonsinista tenía una visión con una impronta popular, y él se posicionaba en una centro izquierda, el radicalismo, lo cual le generaba un montón de problemas para lo que conformaba la expresión de ese partido, que era un partido de gente de clase media que tenía ciertas otras intenciones y no compartían tanto la visión de Alfonsín. Es hoy día que tal vez los políticos que más referenciaron a Alfonsín fueron, vamos a decirlo claramente, los Kirchner. Incluso hay algo que me duele muchísimo del radicalismo, y lo suelo escuchar siempre con el tema de Arturo Illia, donde solo se acuerdan de él por el hecho de que lo sacaron del poder, de que terminó pobre, de que perdió la esposa, y que tuvo que vender el auto. Una historia, pero tan horrenda, que tan poca justicia le hace a un tipo como Arturo Illia, que Arturo Illia fue un tipo que se enfrentó a los laboratorios. Hoy día que vos ves lo que son los laboratorios a nivel nacional y a nivel mundial, el poder que tienen, y si no, pregúntenle a Patricia Bullrich el poder que tienen. Y que la bajaron de un plumazo, digamos. Claro, exactamente. Y este tipo los enfrentó con leyes, y los radicales dicen que Arturo Illia era un pobre. Los pobres son los que no ven esto. La verdad que esas expresiones tan
tan estúpidas de ese partido para con sus mismos integrantes, los condena a un atraso brutal, pero recontra brutal. Es decir, Un sí, tipo que ¿Mm? sí, lo escucho, termina el concepto. Sí, no, es un tipo que hay que valorar, que se enfrentó a los laboratorios, algo que tiene muchísimo poder. Uh-huh. Y hablamos de un radicalismo que estaba todavía posicionado en una fase muy desarrollista, que no había conformado las estructuras tan conservadoras que hoy tiene. Claro. Y lo recuerdan así, la verdad triste, es la verdad triste. Claro, Pero bueno, el único valor, o lo único para destacar es que murió pobre, digamos. claro, Y exactamente, que en lo vi en teoría, televisión. la teoría, en esa, abonando esa teoría, que no, bueno, murió pobre porque no fue corrupto, qué sé yo. Es decir, se olvidan de destacar Uh-huh. en realidad, otras bondades de las políticas que aplicó en aquel momento Ilia, ¿no? Ahora, Exactamente. sin ir más lejos en la historia, hablemos del 83 de Alfonsín, ¿no? Eh, este, yo recuerdo exactamente, perfectamente, Chacho Jaroslavsky, el presidente de la Cámara de Diputados de aquel momento, vaya si había un radical que estaba muy ligado al pueblo. Eh, Después, bueno, los integrantes de aquella joven coordinadora que uno era el Chanqui Cáceres, otro es creo que era Leopoldo Morol, que hoy está, Claro, exactamente. Leopoldo Morol está ligado al proyecto peronista, kirchnerista, qué sé yo. Es decir, y esa famosa frase de Chacho Jaralaski que bueno, Clarín te responde con es decir, te pelea con la libertad de prensa, pero te responde como partido político, una cosa así creo que fue la frase, ¿no? Es decir, Claro, los exactamente. mismos, en todo caso, podríamos decir, enemigos del poder fáctico, el poder real de Argentina, que hoy tiene este gobierno, por ejemplo, y los gobiernos peronistas lo tenía el gobierno radical de Alfonsín. Y Y no es coincidencia que tanto, a ver, el último gobierno de los Kirchner, de Cristina Fernández, terminó también enfrentada con el grupo Clarín, con el mismo que Alfonsín mostró su cara, le mostró, le puso el pecho, ¿sabes?, en la sociedad rural, no recuerdo en aquel claro, discurso, a justamente el Clarín, cuando lo silbaban que permanentemente, ¿se acuerdan? exactamente, fue y se lo dijo a la oligarquía en su cara, quienes eran los operadores. Siempre estos, cuando el proceso creo que es popular y es acompañado por el pueblo, terminás teniendo el mismo obstáculo. Uh-huh. El mismo obstáculo que es este tipo que está ahí, Héctor Magneto, que no quiere pagar el impuesto solidario, que está ahí judicializando el proceso. Bueno, Uh-huh. es el mismo enemigo. A ver, yo creo que se puede decir que esta gente ya es el enemigo del pueblo, es el enemigo porque el daño que han hecho es increíble. Por ejemplo, vimos el caso de esta chica que falleció en Santa Fe en un pasillo, que Uh-huh. lamentable, es un triste hecho que le Uh-huh. sucede, que nos demanda Uh-huh. no solo al Estado y al gobierno, sino la responsabilidad a todo, porque esto es también consecuencia de todo lo que viene sucediendo y de la poca responsabilidad que muchos no asumen. Uh-huh. Karim saca, y la subía la nota, de una docente que terminó muriendo allá con 38 años de COVID. A lo último te aclara que es en la India. ¿Por qué? A ver, la maldad en desinformar. Yo creo que hay que avanzar hacia una responsabilidad Uh-huh. de la información sobre lo que decimos, Claro. que no puede ser, no se puede jugar así con el devenir de la República. Y sabemos que el periodismo obra en este aspecto como el cuarto poder a nivel nacional, porque realmente pone Pero, candidatos. El pero, gobierno anterior, pero sí, que obra sí, sí, muy mal realmente, ¿no? Muy, muy mal. claro, o sea, Bueno, es y uno de los así, por tantos poderes ejemplo, fácticos. claro, claro, y así, qué sé yo, podríamos nombrar, por ejemplo, es decir, la campaña antivacuna, que si era la vacuna rosa,
Usted se acuerda que al principio decía, no, Ujú. mirá que por 42 días no vas a poder consumir alcohol, te va a matar. Mirá que con la vacuna te ponen un chip y Putin ya con una botonera te controla la vida, te cambia. Es decir, todas las Sí, cosas, las barbaridades que se escucharon, y muchos de sus representantes, yo siempre tengo en cuenta una, por ejemplo, que repetía todo esto hasta cansancio, replicaba todas estas locas ideas que por las cuales tendrían que pagar algún día, es la famosa conductora de televisión, señora Mirta Legrand, que finalmente dijo y le terminaron poniendo la vacuna Sputnik, claro. la famosa vacuna rusa, cuando en realidad militaron en contra de la vacuna rusa. Dijeron, pero se cansaron de decir cosas. Exactamente, exactamente. Es la hipocresía con la que se mueven. Es la hipocresía. Y vos decís, mienten descaradamente, pero siempre hay un cúmulo de la sociedad, un pequeño cúmulo, que sale a hacer las pelotudeces que venimos viendo en Reconquista, salir a manifestarse, Ujú, anticuarentena, hablar completamente de cualquier barbaridad que son ujú, cómicas, del tipo que le decía que le salieron magnetismo por la vacuna. No, hay un montón de cosas que ya no tienen lugar dentro de la razón y son culpa de la desinformación de estos medios y también parte de la culpa de que gran parte de la clase política adhiere a estas pelotudeces, y me refiero exclusivamente a ese sector del PRO que tan envenenadamente sale a decir las canalladas que dicen ujú. con absoluta impunidad. Bueno, ahora la van a denunciar, pero yo creo que nos llama a la vergüenza a todos los que de algún modo nos interesa la política, al menos desde la opinión, ¿no? Porque candidatos no somos, Ujú, pero la irresponsabilidad con la que se mueve esto ujú. es desofilante, a tal punto que es hiriente. Termina así poniendo en riesgo la vida de un montón de personas. Así es. Que hoy, fíjate, a ver, no hay camas en Santa Fe, ver los televisores que ya no tienen el riesgo para ir, tienen un contador de camas. No, Y la pero gente sale a hacer estas pelotudeces, es no terrible. hay camas en Reconquista, que es lo más grave, que es lo más Exactamente. cercano a nosotros. Yo justamente después voy a destacar esa información. No hay camas de unidad de terapia, en la unidad de terapia intensiva en el hospital de Reconquista. Es decir, donde cualquiera de nosotros, cualquiera, porque nos incluimos nosotros también, cualquiera de nosotros puede necesitar una cama, ojalá Dios quiera que no, pero en Reconquista ya no hay. ¿Verdad? Exactamente. 8 son las Por personas eso, internadas en el hospital de Villocampo, 8, y yo no sé, que si sumamos 2, 3, 4, 5 más, no sé si ya no colapsa Villocampo también. Entonces, uh-huh. a ver, creo que hubo también una especie de caravana ayer en Villocampo, gente en la salida, qué sé yo. La verdad que no se entiende muy bien todo esto, ¿no? Pero bueno. yo no entiendo, yo no entiendo qué ocampense puede estar feliz haciendo eso. Yo no entiendo qué ocampense puede estar feliz desconociendo lo que está sucediendo en el mundo. Yo no puedo creer a ver bueno, es una manifestación política siempre, ¿no? Porque no hay Ujú, manifestación que no lo sea. Pero, digo, no ven el resto del mundo, no ven lo que está pasando en Brasil, no ven lo que está pasando en los lugares donde las libertades han llegado ujú, a generar nuevas cepas. Esto es muy difícil. Yo no entiendo ujú. cómo duermen sabiendo que expusieron a un montón de personas. Nosotros que por ahí, bueno, estamos cara a cara con la gente, tomamos los recaudos, usamos un barbijo, preferimos que la gente se quede en su casa, que pueda, y esta gente sale descaradamente Mm, a hacer las cosas. Lo más triste, y acá es donde yo me planto, es que existen las restricciones y las restricciones generan malestar, es lo lógico, ¿no? Pero vos, a ver, vos decís, yo cierro mi negocio a tal hora, mm, yo me cuido, yo no salgo, yo me pongo el barbijo, yo cumplo las medidas sanitarias, y esta gente sale contenta a reclamar no sé qué. Entonces, a ver, también hay una parte del Estado que tiene que empezar a poner orden en la sociedad,
Ujú, Y no te hablo de, a ver, de hacer lo que hacía el PRO, que no entiende la idea de orden, cree que el orden es salir a matar gente. Te ujú. hablo de poner cierto orden con estas cosas, porque estas cosas, a ver, no les sirve ni al pueblo, no les sirve ni al gobierno de turno, no les sirve ni a la política sanitaria de nadie. No entiendo quién es el loco que le puede servir una cosa así. Entonces, Bien. a ver, hay que tener un poco de conciencia y ojalá el intendente Enrique Paduan ponga cierto orden en la ciudad con respecto a eso y deje de estar detrás de un escritorio mirando lo que sucede. Porque no puede ser, porque jugamos con la vida de las personas, porque después las personas se mueren, no vuelven, no somos Super Mario que tiene 50 vidas y muere y revive, no, la gente se muere. Y Ujú. acá en Villocampo tenemos el segundo número de muertes en un departamento. Así es. Entonces, hay cosas que hay que ponerse muy serios. Ojalá lo iluminen al intendente y pueda poner orden en la ciudad y nos puedan cuidar a todos, que es lo que todos queremos. Porque creo que están las condiciones dadas para que podamos ser respetuosos y podamos cuidarnos. Pienso que somos una sociedad civilizada y no una sociedad de chimpancé que salen a hacer cualquier barbaridad en la calle, a manifestarse por la República, por Juancito, por Patricia, por el Papa. No, terminemos de hacer un poco, es un momento de cuidarnos, después habrá tiempo para la política. Es un poco así, Totalmente de acuerdo. Bueno, así es. bueno, profesor, gracias. Bueno, Como siempre ha sido un gusto, ¿eh? bueno, un gusto y hasta la semana que viene será. Gracias. Bien, ahí estaba la columna del profesor Edgardo Rovere, en este momento de la mañana, muy claro en su concepto. La verdad que analizar la historia, yo el otro día mantenía una conversación muy interesante, muy fuerte, muy nutrida, con, con una persona muy joven, ¿no? Y yo le decía, no, pero bueno, yo no sé parte de la historia, alguna sí. Creo que siempre hay que recurrir a la historia, porque la historia, cuando uno entra a leer la historia, entrar a analizar, por ejemplo, bueno, Belgrano, Moreno, qué sé yo, este, eh, entrar a ver la historia de Roca, la famosa campaña del desierto, todas esas cosas, nos, nos sirve de guía para entender cuál es el camino que fuimos transitando en 200 y pico de años y por qué estamos donde estamos. Por qué estamos peor incluso en muchas circunstancias de lo que estábamos en algunos otros momentos. Lo que no deja de sorprenderme, o no sé si me sorprende, no deja de por lo menos llamarme la atención, es, bueno, este radicalismo derechizado, por llamarlo suavemente, como el Trátame Suavemente de los Soda Stereo, ¿no? Para decirlo suavemente, eh, este, este radicalismo gorilizado que se pliega a esas cuestiones. La derecha en el mundo, en general, leía lo otro día un artículo, está muy loca, digamos, muy descocada en muchas cosas, no solo en Argentina. Pero llama la atención, ¿no? Porque, es decir, si uno recurre a la historia radical, la Unión Cívica Radical surge precisamente para representar en aquel momento movimientos populares. Y en aquel momento, bien lo decía el profesor Rovere, las cosas no eran fáciles en Argentina, se dirimían a los tiros. Se dirimían a los tiros y se dirimían en duelos y se dirimían un montón de cosas. Este, bueno, con los tiempos eso ha cambiado y no hace falta. Hoy están los medios, bueno, va uno, expone el otro, la discusión que se. Ahora bien, no podés estar de espalda a la gente, al pueblo, a la gente que más necesita. Es decir, obviamente un gobernante tiene que ubicarse, tiene que gobernar para todos, para el más encumbrado, para el que pertenece a los poderes fácticos, como para el que está por acá abajo casi caído ya, o prácticamente caído del sistema, como para los que están mayoritariamente en el medio o están en otros lugares, digamos, de la escala social. Pero esto hay que entender, si esto no se entiende, va a ser muy difícil, digamos, que podamos entender ciertas cosas y ciertas situaciones, porque excede la cuestión meramente ideológica. Es decir,
Uno puede, digamos, yo por ejemplo pienso que había escuchado una frase de un comentarista de televisión hace un tiempo atrás que decía mucho gorilismo me peroniza. Y la verdad que muchas veces mucho gorilismo a uno lo peroniza. Lo termina peronizando porque vos no podés estar de acuerdo con todas estas cosas. Que veneno, que te va a traer veneno, que te inoculan veneno, que si Putin te controla, que va a apretar un botón, que nos están quitando la libertad, de mentira, cosa que todos vemos así. Es más, la primer mentira es, la dicen ellos mismos, porque si no habría libertad no estarían en las calles manifestándose. Es la primer mentira. Después, obviamente, hay confinamiento, hay actividades cerradas y hay todas estas cosas, pero porque hay que cuidarse, porque no, digamos, a ver, esto pasó en Europa, pasó en un montón de lugares, no hay manera de combatir el virus por el momento que no sea, bueno, la vacunación por un lado y el distanciamiento social o el hecho de no juntarse tanto por el otro. Pero como nadie, vos no hace caso, usted no hace caso, entonces no le queda a los gobiernos, ya al nacional, provincia que yo, pues sí, bueno, muchachos, no se tienen que juntar. Aún así hay fiesta clandestina, hay juntada, esto, esto. Entonces la verdad que no se entiende, porque, digamos, mejor dicho, no es que no se entiende, uno entiende, tan ello creo que la facción política de la derecha argentina está en campaña, en una campaña de desgaste, así llega oxigenada las elecciones que ahora parece que van a ser en septiembre las PASO y en noviembre las generales. ¿No es cierto? Entonces desgasta al poder de turno, al gobierno de este momento, el gobierno peronista de este momento, lo desgasta, entonces llega con un poco más de oxígeno a la oposición. Pero es decir, no puedes ser, a ver, ¿cómo diría? No puedes estar todo el tiempo mintiendo, o que protestaban por la libertad, o que me asiste la Constitución. Es decir, a ver, veía el otro día, por ejemplo, un video de alguien por ahí que decía, porque estos hijos de puta desconocen la Constitución en referencia al gobierno. Bueno, el primer hijo de puta que conocía la Constitución, el tipo que grabó el video que se viralizó por todos lados, un impresentable, porque primero tenés que leer la Constitución, te corren hasta por ese lado. Por suerte que uno en este momento, por lo que sea, por el estudio, por un montón de cosas, estamos leyendo casi permanentemente la Constitución, nos sabemos casi de memoria. Y cualquier cosa, si vos tenés alguna duda, anda al artículo 99, cuáles son las facultades que la propia Constitución le otorga al presidente de la Nación. En el artículo 99, inciso creo que dos o tres, ahí nomás ya está facultado el presidente para tomar decisiones como las que toma. Es decir, no es inconstitucional, ya ahí te están mintiendo. El que dice eso lo está haciendo. Este, adrede, a propósito, miente. ¿M? Miente. Para que vos, que generalmente a lo mejor no tenés acceso a leer la Constitución, no la lees permanentemente, o no le das bolilla a las leyes, hay gente que dice, no, pero yo, viste, por eso es tan importante conocer. No digo ser un erudito en todo, leerte todas las leyes, conocerte todo, que esa es tarea, bueno, de los legisladores, los abogados, los jueces, lo que sé yo, pero conocerte para que no te tomen de tonto, para que cuando expongan estas cosas, vos digas, no, la verdad me están queriendo tomar por un tonto. Y en gran parte a veces lo logran. Por suerte esas marchas no son extremadamente multitudinarias, pues no participa tanta gente, pero hay un sector de la población argentina que está convencida que es así. Y la terminan convenciendo. Porque no es que, digamos, lo dice una vez, lo incide todos los días, pam, 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 viste esto, como cuando vos todos los días te dicen tú, te martillan la cabeza con una idea, vos tenés que, viste, te levantás a las 7 de la mañana y te dicen, che, vos tenés que a las 8 de la mañana, te dicen a las 10 de la mañana, te dicen a las 3 de la tarde, te dicen lo mismo, a las 5 de la tarde, a las 12 de la noche, cuando te dormís, te dicen lo mismo, 10 días te repiten lo mismo, al día número 11 decís, sí, yo voy a hacer lo que me están diciendo, porque me rompieron tanto, me inflaron tanto, que voy a terminar haciendo lo que me están diciendo. Es lo mismo, estos tipos, bueno, son tan insistentes,
tiene tanta gente que replica, tantos medios donde replican esto, entonces pasan estas cosas. Bien, pero interesante, interesante que vos te informes. Me quedé con lo de Ilia, y es cierto, es decir, la mayor, no puede ser la mayor virtud, pero incluso los mismos radicales reducen lo virtuoso que que pudo haber sido Ilia en su gobierno, lo reducen a que murió pobre y no fue corrupto. Lo reducen, lo van, le bajan el precio, como quien diría. Lo mismo pasa con Alfonsín. Yo creo que Alfonsín fue un tipo que encarnó en aquel momento una gran lucha con el poder fáctico, que en aquel momento era el mismo de este momento. Si bien estamos hablando de 40 y pico de años atrás, era el mismo de este momento. Entonces aquel poder fáctico, los poderes fácticos con los cuales combatía Alfonsín son los mismos poderes fácticos que hoy se encuentra ahora, en este momento, por ejemplo, combatiendo el gobierno, exactamente los mismos. ¿Y qué dicen algunos radicales? No, pero no puede comparar porque murió pobre y no fue corrupto. Pero, a ver, estás, te estás corriendo de la sustancia, te estás corriendo del concepto más importante que encarnó el radicalismo en aquel momento. Este, y por eso, digamos, y te vas muy a la derecha, extremadamente a la derecha, la loca derecha del mundo, que hace un montón de cosas, como esta, de la vacuna, de esto, lo otro. Bien, son las 11:30 de la mañana, estamos en vivo en 106.